cordial saludo. Mi nombre es Janina Serra. Estoy en el programa de filosofía cursando el segundo semestre y a continuación vengo a defender y a sustentar mi infografía en la tarea 4 de filosofía antigua. Se titula Desafiando la verdad con el efecto de las causas. Una interpretación de la filosofía aristotélica versus la filosofía helenística. Como introducción encontramos una imagen de Aristóteles, su fecha de nacimiento, y como primera medida tenemos que enfocarnos en el libro de Metafísica de Aristóteles, en el cual él se basa en los conceptos de potencia, movimiento, acto, forma sustancial y el acto primero. Si damos clic a este enlace, nos redirige automáticamente a descargar una copia de este texto. Primeramente, aquí Aristóteles se basa más que todo en su libro, en el que todos los seres humanos tenemos un deseo innato de saber, es decir, todos los hombres por naturaleza desean saber cuál es la causa, cuál es el porqué, la existencia de las cosas, la explicación de cada una de las cosas que surgen en los fenómenos, y él relaciona la potencia como la capacidad de actuar, el movimiento, poner a funcionar el ente que está en potencia, el acto, el fin y el resultado de lo que es. La forma sustancial es la esencia material del ente. Y por último, el acto primero es el principio de todas las cosas, a través de la esencia, esa unidad que se da, la identidad del ente y cada uno de los cambios. Por otra parte tenemos la crítica del ser, en donde en el libro, en la página 70, nos hablan que la filosofía primera, también llamada como la filosofía metafísica, es la ciencia más general por ser la ciencia del ser en cuanto ser, es decir, la ontología. Aristóteles la llama filosofía primera o la teología y es identificada por él con la sabiduría. Es decir, aquí deriva también el término de Sofía. Aquí hay un punto muy interesante dentro del libro, ya que Aristóteles critica a Parménides y a otros filósofos quienes, a pesar de afirmar que lo que es uno, él dice que no logran explicar adecuadamente la génesis de las cosas. Es decir, aquí Aristóteles hace una crítica de esta frase porque está muy relacionada con lo que es y lo que no es, como lo dice Parménides, quien también lo apoya a Meliso y Genócrates en el texto, ya que se enfocaron en la unidad desde diferentes perspectivas sin ofrecer aclaraciones. Sin embargo, dejo a ustedes la siguiente pregunta, tal cual como lo dejé evidenciado en mi ensayo, para que saque sus propias conclusiones con relación a la postura de estos filósofos y la postura que tiene frente a Aristóteles. ¿Cómo puedes determinar la existencia o negación de las cosas sin una causa fundamental? Por otra parte, es aquí donde surge también la filosofía helenística. Si nosotros damos clic a este enlace de la filosofía helenística, nos dirigimos hacia la otra infografía, que más adelante les voy a hablar. Dentro de la filosofía helenística, primero debemos saber qué es. Es una categoría historiográfica que hace alusión al periodo que transcurre entre Alejandro Magno, como está aquí presente, y Cleopatra. Helenizar en esa época era vivir como un griego, hablar griego, en el que cada vez más frecuente había un contacto entre el oriente y el occidente, y la expedición de Alejandro Magno produjeron un intercambio cultural sin precedentes,
cuyo vehículo principal fue la lengua griega. Es decir, en ese entonces, en particular, la variante unificada que se conocería como la lengua común. Dentro del helenismo, aquí es una época de esplendor y desarrollo científico, el cual está motivado principalmente por la creciente especializada del saber, que ya se apunta, como lo expliqué anteriormente, en la filosofía de Aristóteles. Esto lo podemos encontrar en la página 9, 10 y 11 del texto. Luego, en esta parte, encontramos también unos personajes relevantes y las principales escuelas con cada uno de sus representantes, que lo encontramos en la página 65, 91 y 121 del texto de García y García P. Dentro de las escuelas está el estoicismo, epicureísmo, cinismo y escepticismo. Pero para hablar antes de cada una de estas escuelas, tenemos que basarnos en la academia y el liceo. La academia fue creada por Platón y este nombre se da consagrada al héroe Academos, por lo que se originó el nombre academia. Lo mismo pasa con liceo, pero a diferencia de esta es que fue creada por Aristóteles, llamado así por estar situado dentro de un recinto dedicado al dios Apolo Licio. Dentro de la academia, Platón participó activamente en la enseñanza de esta, en la cual escribió sobre los temas principales de esa época, tales como filosofía, política, ética, psicología, epistemología, genociología, metafísica, la filosofía de educación, entre otras. La academia está ubicada en los jardines consagrados al héroe Academos. Como toda escuela ateniense, tenía como fin primario el culto de los dioses, las musas y Apolo. La academia era un centro de estudio y formación en temas filosóficos, dedicada a investigar y a profundizar en el conocimiento, en el intercambio de esas ideas. En ella se desarrolló todo el trabajo matemático de la época y se desarrolló la teoría heliocéntrica. Incluso en la entrada de la escuela había una leyenda que en griego que traducida decía: aquí no entra nadie que no sepa geometría. A diferencia del liceo, Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia y finalmente fundó el liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. La diferencia entre la academia y el liceo